Las coesinas, en realidad, es un complejo proteico que es el protagonista esencial dentro de la división celular. Es uno de los protagonistas esenciales en la separación de las cromátidas hermanas, que son las que controlan la segregación cromosómica. Toda la información de los seres vivos se encuentra recogida en el núcleo en forma de ácidos nucleicos. En los organismos diploides, la información se encuentra recogida por duplicado en forma de cromosomas. Uno procede de la madre, en rojo, y otro del padre, en azul. Durante la fase S y tras el primer crecimiento celular, toda la información genética es duplicada en un proceso llamado replicación. Para las células en división meiótica, los cromosomas duplicados quedan unidos a los originales. La cromatina no puede quedar suelta, por lo tanto es condensada por unas proteínas denominadas histonas. Tras la replicación del DNA, la célula entra en un segundo crecimiento denominado G2, del inglés Grow 2. La profase es la primera etapa de la división celular. En ella, todo el material genético es condensado. Cuanto mayor es el nivel de condensación, más avanzada estará la profase. Durante la profase meiótica, los cromosomas homólogos se aparean mediante un complejo llamado complejo sinaptonémico. En él, la información del cromosoma del padre y de la madre se mezcla y se reordena. La envuelta nuclear se destruye y los cromosomas homólogos se alinean en la última etapa de la profase. Este alineamiento se produce gracias a la asociación de los cromosomas con los filamentos del uso acromático. Durante la metafase, la información genética se encuentra condensada completamente y alineada en la placa ecuatorial. Durante la primera anafase meiótica, cada par de cromosomas homólogos es arrastrado a uno de los polos. La cromatina vuelve a condensarse y se forma de nuevo la envoltura nuclear, que rápidamente es descondensada y desintegrada respectivamente durante la profase 2. Durante la segunda anafase, cada cromosoma previamente recombinado con su homólogo cederá una de sus cromátidas a cada una de las futuras células hijas, que contendrán solo la mitad de la información genética y que reciben el nombre de gametos. En este documental hablaremos de las proteínas que facilitan y permiten todo este ciclo, las coesinas. Las coesinas, en realidad, es un complejo proteico que es el protagonista esencial dentro de la división celular. Es uno de los protagonistas esenciales en la separación de las cromátidas hermanas, que son las que controlan la segregación cromosómica. El complejo de proteínas está compuesto esencialmente por 4 proteínas que casi todas ellas fueron caracterizadas y descubiertas antes de conocerse su función como coesinas. De hecho, la nomenclatura en este complejo es tremendamente compleja, valga la redundancia, porque fueron caracterizadas en procesos de reparación de DNA, en procesos de recombinación genética, antes de conocerse su función en el complejo de coesinas. De hecho, la mayor parte de ellas fueron caracterizadas a principios de la década de los 90, y el complejo de coesinas se caracterizó fundamentalmente por 2 grupos, el grupo de Kid-Nasmith en el Instituto de Patología Molecular de Viena y el grupo de Tatsuya Hirano en Cold Spring Harbor.
a finales de los 90. O sea que en realidad el complejo de coesinas establecido como tal fue a finales de los años 90, principios casi de este nuevo siglo. Las proteínas que componen el complejo son dos de la familia SMC, por su estructura en el mantenimiento de la estructura cromosómica, y dos que regulan la conformación de estas otras dos proteínas, que son las denominadas SCC, de Sister Chromatic Cohesion. Estos cuatro factores, estas cuatro proteínas, componen un complejo que uno de los modelos más aceptados en la actualidad es que tiene una estructura de anillo. Ese anillo, que se puede cerrar y abrir, sería el que engloba a las dos cromátidas hermanas después de la duplicación del DNA. Eso es fundamentalmente la función de las coesinas en la división celular. El doctor Barbero nos ha hablado de uno de los modelos publicados a nivel estructural, el modelo de anillo. ¿Pero qué hay de los otros modelos publicados? Digamos que la estructura de cómo se comportan estas proteínas en su interacción con el DNA tiene diferentes resultados. Algunos de ellos, fundamentalmente de microscopía electrónica, parecen indicar que tienen una conformación de anillo, que fueron los que más indujeron a pensar que esa conformación. Luego datos a nivel molecular y de estructura de lo que ocupan las coesinas y lo que ocuparían las dos cromátidas y otros datos bioquímicos de interacción entre estas propias moléculas parece indicar que podrían coexistir otros tipos de modelos. Yo no es que trabaje en un modelo u otro porque no trabajo desde el punto de vista estructural. Mi trabajo es, como ahora te comentaré, en dilucidar qué complejos y qué reguladores de estos complejos intervienen en el otro tipo de división, la división de las células germinales, que es la meiosis. Al hilo de lo que él mismo nos cuenta, le preguntamos sobre su propia investigación. Nuestro punto actual de investigación, o lo que más nos interesa, es ver cómo los reguladores estos de coesinas, que como te he comentado se han ido descubriendo y que lo que hacen es controlar que el anillo se abra, se cierre, se establezca la cohesión, etc., actúan también en meiosis. Muchos de ellos están caracterizados solamente en mitosis y en algunos casos incluso solo en organismos tipo levaduras o incluso gusanos, pero no están caracterizados correctamente o no se sabe mucho de ellos en mamíferos. Habiendo sido la función de cohesión de las coesinas descubierta en una época tan cercana, preguntamos al doctor don José Luis Barbero sobre las aportaciones de su grupo en este campo de la ciencia. Una de nuestras aportaciones primeras fue caracterizar uno de los componentes de estas coesinas, que fue la subunidad, una de las subunidades, digamos que está en el anillo, la STAC, la subunidad STAC, y concretamente nos centramos en la específica en meiosis, que se denominó STAC3. ¿Cómo consiguieron caracterizar la subunidad de STAC y qué investigaciones propició? Era un antígeno que encontramos en células estromales buscando otra cosa que no tenía nada que ver, y de ahí viene el nombre de Stromal Antigen 3, porque es el tercer miembro de la familia. Bien, a la vista de esta específica, que fue, digamos que en mamíferos la primera prácticamente caracterizada específica de meiosis, pues empezamos a estudiar qué diferentes complejos había en meiosis, y nuestros resultados, y los de otros autores a la vez que nosotros, indicaron que en meiosis actúan bastantes más complejos de coesinas que actúan en mitosis. Probablemente porque la división meiótica, como sabes, tiene dos fases. En la primera se separan, en la meiosis 1, cromosomas homólogos, con lo cual se tienen que romper las coesinas de los brazos manteniéndose las del centrómero, y en la segunda división meiótica ya tienen que romperse las coesinas centroméricas. Todo este mecanismo más complejo hace posiblemente que evolutivamente se hayan generado complejos distintos para controlar diferentes funciones. En el laboratorio del doctor Barbero se generan ratones knockout a los que les falta algún gen codificante para alguna coesina. ¿Cómo es afectado el fenotipo de estos ratones? Estas proteínas son esenciales, en su mayor parte, para la división celular, con lo cual los ratones en muchos casos no pasan de estado embrionario. Pero en las coesinas específicas de la meiosis, que es otro tema, porque la división celular
comprende las células, digamos, somáticas que tienen la mitosis, como tú ya sabes, que esas tienen unos complejos de cohesinas, y la meiosis, que es la división celular de las células germinales, tiene otros complejos, además de los complejos anteriores de la mitosis. Al ser una división más compleja, necesita también otros complejos con cohesinas específicas de la meiosis. Casi todos los ratones deficientes que se han hecho de proteínas específicas de meiosis, de estas cohesinas, presentan normalmente parada de esta meiosis, por lo tanto infertilidad. Eso es, digo casi todos porque en algunos casos la infertilidad es diferente en machos y en hembras, debido a que también existe un dimorfismo sexual en las funciones de algunas de estas cohesinas. Es decir, que si falta una proteína específica para la meiosis, el ratón será estéril, pero no presentará ningún fenotipo. Puede que no presente otros fenotipos, o puede, como ya veremos, que sí los presente. O sea, depende del tipo de cohesina o del tipo de regulador, porque lo que hemos hablado fundamentalmente hasta ahora es del anillo de estas 4 cohesinas. Pero este anillo, su estructura y su función a lo largo de toda la división celular viene regulada por toda otra serie de proteínas de las que todavía no conocemos todas, que se llaman reguladores del complejo de cohesinas, o factores de cohesinas, o cofactores. Recibe muchos nombres. Algunos síndromes humanos son clasificados como cohesinopatías. ¿Cómo son posibles? Se vio que eran debidos a mutaciones en genes que regulaban este complejo de cohesinas. Esto fue a mediados de la década anterior, en el 2004-2005 empezaron estos trabajos. Entonces, evidentemente, esto no podía reflejar una función de las cohesinas en división celular, porque si no hubiera división celular apropiada, estas personas con estas mutaciones no nacerían. Entonces, esto reflejaba que habría probablemente otras funciones celulares en las cuales estuviesen implicadas las cohesinas. ¿En qué procesos relacionados con los cromosomas están, pues, implicadas las cohesinas? Están cohesionándolos en división celular, controlando la expresión de los genes en el momento determinado, pero es que también están en reparación de DNA. Es decir, cuando el DNA sufre daños, la doble hélice, y se rompe una de las cadenas, que tiene que repararse, en esa zona del daño, de la rotura, se establece un momento en que las cohesinas se unen específicamente y de forma mayoritaria a esa región para mantener las cromátidas unidas para que la reparación sea correcta. ¿Acaso las cohesinas de las personas con cohesinopatías no funcionan? Funcionan parcialmente, porque funcionan. Estas personas tienen las cohesinas, tienen mutaciones en estas cohesinas o en genes reguladores, mutaciones que no son lo suficientemente, digamos, severas para que no hagan su función en cohesión celular, en cohesión cromosómica, pero sí suficientemente severas como para que tengan problemas en el desarrollo. La cohesinopatía con más incidencia en la población es el síndrome de Cornelia de Lange. Las personas que padecen esta enfermedad presentan unos rasgos faciales característicos. Estos consisten en una nariz pequeña y ancha, labios finos y hacia abajo, cejas espesas y pestañas largas. La cabeza de estas personas es más pequeña de lo normal y sufren anormalidades en los miembros, tales como la focomelia, que consiste en la ausencia de la parte terminal de un miembro, o la oligodactilia, ausencia de un dedo o más en manos o pies. Otras características de este síndrome son la pérdida de audición, talla baja, vello excesivo en el cuerpo, trastornos cardíacos y gastrointestinales, retraso mental y alteración del lenguaje. Preguntamos al Dr. Barbero sobre la posibilidad de que las investigaciones sobre las cohesinas aporten una cura o una forma de diagnóstico para estas enfermedades. La primera fase, digamos, desde el año 2004 que se empezaron a descubrir, ha sido buscar si esto era un hecho particular, porque se descubrieron en un paciente simplemente, o era una característica que predominaba. Y se ha visto que sí, que en una gran parte de estos síndromes, del síndrome de Cornelia de Lange y del síndrome de Down, se ha visto que en una gran parte de ellos existen afecciones en reguladores de cohesinas o función de las cohesinas o en los genes de las cohesinas. Entonces, hasta ahora lo que se ha establecido es fenotipos más o menos severos con mutaciones en unos u otros genes. Y lo último que he visto publicado es que
se puede ya casi establecer como gen de diagnóstico uno de estos genes. Es decir, que uno de los genes en desarrollo embrionario que podría ser para ver si el futuro recién nacido podría tener una cohesinopatía es analizar mutaciones en estos genes. Como cura todavía no, como diagnosis sí, porque como cura habría que, de momento, en principio, sustituir el gen mutado por un gen, es decir, estamos hablando casi de terapia génica. El gen al que se refiere el doctor Barbero es el NIPBL, localizado en el brazo P del cromosoma 5 y constituido por 47 exones. Una de las dos parejas de este gen están afectadas en al menos un 50% de las personas que sufren el síndrome de Cornelia de Lange. En resumen, las cohesinas intervienen en multitud de procesos celulares y son imprescindibles para que puedan realizar sus diversas funciones. En cohesión celular, control de la expresión génica, reparación de DNA, también se ha visto que tienen implicación en la estructura de la heterocromatina, del silenciamiento génico de las zonas de heterocromatina. También están presentes, y se las ha descubierto, en los centrosomas. Con lo cual, como yo me gusta acabar en muchas de estas ocasiones, las cohesinas en realidad son, como pongo en esta diapositiva muchas veces, y que creo que es muy ilustrativa, haciendo un símil cinematográfico, las cohesinas son un anillo con muchas obligaciones.